Tenemos en Primera de Corintios, capítulo 3. Del verso 15 al verso 18. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruiría a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Le damos las gracias, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por la vida, también por la salud, Señor. Gracias por esta nueva oportunidad a que usted nos ha permitido en esta hora alabarle, bendecirle, honrarle su nombre. Padre, le pido que despeje mi mente, que abra, oh Dios, mi entendimiento, Señor, para entender su palabra. Se lo rogamos, se lo pedimos a través de su Hijo amado, nuestro bendito y buen Salvador. Amén. Versículo 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Cuando el Señor nos llamó, cambió el espíritu que teníamos. Teníamos un espíritu de soberbia, un espíritu de mal genio, y el Señor cambió y puso un espíritu de mansedumbre, un espíritu de amor, un espíritu de conocimiento. Y ese espíritu vive dentro de nosotros. Cuando dice morar significa vivir. Él no viene a hacer una visita, sino que Él vive. La morada, la casa del Espíritu de Dios en nuestro cuerpo. Y para que el Espíritu habite en nuestro cuerpo, tiene que estar limpio. Limpio de enojo, de ira, de robos y de tantas cosas que el Espíritu de Dios nos exige para que pueda vivir dentro. Podemos hablar mucho del Espíritu de Dios. Podemos decirle a alguien, el Señor te bendice, el Señor. Pero si estamos bien con nuestra conciencia, no va a aceptar eso. Pero cuando nosotros no tenemos una conciencia limpia, y en nuestra vida hay rencor, en nuestra vida hay enojo, en nuestra vida hay tanta cosa que difícilmente se pueda vivir el Espíritu Santo. Lo podemos nombrar como digo. Podemos decirle a otra persona, Dios le bendiga. Dios le va a ayudarle, Dios va a hacer con usted. Pero la pregunta es, ¿irá a respaldar Dios esas palabras? Porque es fácil decirle, es fácil tomar el Espíritu de Dios. Pero ¿irá a respaldar el Señor esa palabra que nosotros hablamos con tanta facilidad?
¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora o vive en vosotros? Como nosotros acá, mis hermanos limpian el templo cada vez que se va a ocupar porque se llena de polvo, tanta cosa. Entonces el templo nuestro, que es donde habita el Espíritu de Dios. Por eso es que es bueno que los hermanos no usen la palabra vamos a la casa de Dios, sino el Señor la nombró como casa de oración. Ahí se reúnen los hermanos, los hijos de Dios, a orar, pidiéndole al Señor clemencia, pidiéndole al Señor misericordia, pidiéndole al Señor que los guíe en este mundo. Para eso es el templo. El templo no es para hablar cosas íntimas, porque no todos vienen a orar al templo, sino que oran un poquito y luego se retienen y comienzan a escuchar la oración de otros hermanos. Entonces, para que ellos no se escandalicen de lo que usted va a hablar, para eso tiene su casa, tiene su dormitorio. Usted entra a su dormitorio, cierra la puerta y ora al Señor y ahí le cuenta todas sus cosas íntimas que no le van a hacer mal a otra persona. Y cuando usted le cuente todo eso, Dios le va a responderle en público. Entonces la idea es que no ore usted fuerte y que el que está afuera escuche su oración, el que está dentro de la casa, sino una oración en voz baja. Y eso le va a darle muy buenos dividendos. Entonces, el Espíritu Santo habita o vive en nuestros cuerpos. Pero para que vive en nuestros cuerpos, la conciencia nuestra no nos tiene que remorder, no nos tiene que castigar, sino la conciencia nuestra nos está diciendo, lo hiciste bien, lo estás haciendo bien. Te cuidas cuando vayas a la casa de un hermano de hablar de él, de hablar de ella, de hablar del pastor. Entonces, porque cuando los hermanos hablan del pastor, no están hablando del pastor, están hablando de Dios. Cuando hablan del hermano, no están hablando del hermano, están hablando de Dios, del Espíritu de Dios que está dentro de ese varón o de esa varona. Por lo tanto, siempre andemos con mucho cuidado y cuando tengamos que hablar, conversar con alguien, seamos muy prudentes porque sabemos que no estamos solos. Hay alguien que está con nosotros y ese alguien es el Espíritu de Dios y se puede sentir, se puede molestar, se puede enojar y lo que no sabemos si está ahí o no. Teníamos días atrás un mensaje que decía que cuando el Señor nos está hablando a través de su palabra y nosotros nos descuidamos, entonces viene Satanás, el diablo, y mete la mano y arrebata la palabra que estaba siendo sembrada y se va. Y nosotros creímos que escuchamos la palabra del Señor. Claro que la escuchamos, pero no la llevamos porque alguien la robó. Eso porque estamos un poco despreocupados o bastante despreocupados. Verso 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruiría a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Si alguno destruye el templo de Dios, vamos a poner el caso de un hermano que ha servido al Señor por años. Pero cuando deja de servirle al Señor, se desmanda, se va al mundo. Y eso significa que va a destruir el templo que Dios tenía. Lo destruye. Y como Dios no se va a quedar así, que destruye el templo donde habitaba el Espíritu de Él,
Él va a tomar a ese hombre o a esa mujer y la va a destruir a ella o lo va a destruir a él. Porque no podemos nosotros ensuciar el templo de Dios. No lo podemos hacer. El evangelio es muy delicado. Por eso que es difícil, porque es delicado. El camino del Señor es un camino recto. Y nosotros no podemos desviarlo ni para la izquierda ni para la derecha. Y por eso que es difícil, porque es recto. No podemos sacarle el quite a los problemas. Tenemos que servirle con problemas, con dificultades, porque en todo eso está el Señor para ayudarnos. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios a la vez lo destruiría a él. Y eso lo veíamos muchas veces nosotros en el transcurso de los años que el Señor nos ha dado como cristianos. Cuando veíamos a un hombre o una mujer que le ha servido por años al Señor, pero lamentablemente no le conoce, porque si le conociera, no lo dejaría. Sirve a Dios, alaba a Dios, ora, ayuna, da ofrenda, da los diezmos, todo, pero no conoce al Señor. Y un cristiano obligadamente tiene que conocerlo, obligadamente. No es que si quiere, no es que si puede, sino que tiene que conocerlo, porque hoy por hoy han salido muchísimos demonios haciéndose pasar por Dios, haciendo milagros portentosos, pero no es Dios. Por eso que es una obligación de que el hermano, la hermana, el hijo, el cristiano pueda conocer al Espíritu de Dios. De lo contrario, si no lo conoce, le va a ser muy fácil mandarse a cambiar por afuera. Le va a ser muy fácil volver la espalda al Señor. Le va a ser muy fácil irse al mundo. Lo que no le va a ser fácil es que Dios allá lo va a aporrearlo, lo va a enfermarlo. Y si no tiene arrepentimiento, si no se reconoce pecador, se va a morir sin esperanza y sin Dios. Por eso que se le pide a la iglesia, hermano, que la iglesia tenga ciertos cuidados para servir al Señor. Porque Dios le va a pedirle cuenta de lo que está haciendo. Si alguno destruye el templo de Dios, si alguno destruye el templo de Dios, Dios a la vez le destruiría a él. La razón, porque el templo de Dios, el cual es santo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruiría a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Nosotros, este cascarón de carne que llevamos, dentro de nosotros hay un espíritu, y ese espíritu nos hace hablar. Ese espíritu nos hace llegar a la casa de oración. Ese espíritu nos hace orar, nos hace cantar, nos hace decir aleluya, nos hace decir gloria a Dios, nos hace decir bendito el Señor que vive. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Nosotros pensamos que somos nosotros, pero es el ser que está dentro el que nos hace hablar. Por eso que habla ya en Hebreo, en uno de los capítulos del libro de los Hebreos, dice: y en medio de la congregación te alabaré. Cuando el hermano danza, cuando el hermano grita, cuando el hermano llora, no es el hermano, es el Espíritu de Dios que está demostrándole a Dios de que está en un buen lugar y está contento. Porque cuando el hermano llega a la iglesia, llega malhumorado, llega enojado, llega con tantas cosas, el espíritu se entristece. Porque el Espíritu de Dios quiere alabarle a Dios. Pero el cascarón de carne que lo reviste, no lo quiere hacerlo. Entonces llega de tristeza. Llega triste el hermano y se va triste.
porque el Espíritu Santo de Dios no se agradó con lo que llevaba. Por eso que dice, si alguno destruye, cuando el hombre, la mujer se va al mundo, toma, se revuelca en el mundo, eso significa que está destruyendo el templo de Dios. Y Dios a la vez lo destruye a él. Termina con ese hombre. Termina con esa mujer. Y ese espíritu Dios lo manda a otro. A otra persona que le dé realmente el valor que tiene. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruiría a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Tenemos que pedirle al Señor que santifique nuestra mente, santifique nuestros oídos, santifique nuestra vista, para que todo lo que oigamos fue como dijo Dios. Dios habló de su Hijo y dijo esto: mi hijo es sordo, mi hijo es ciego, mi hijo es mudo. Entonces nosotros tenemos que de la manera poder cuidarnos de no hacer que Dios se enoje con nosotros. Porque si el Espíritu de Dios se retira, una cosa que va a pasar, vamos a perder o se va a borrar, digamos así mejor, se va a borrar el libro que está escrito. El libro de memoria, el libro de obra, el libro de la vida serán borrados en el cielo. ¿Por qué? Porque la persona a quien Dios le dio este beneficio lo despreció. Por lo tanto, no tiene derecho a nada ahora. Y en eso cuidémonos. Cuidémonos porque así como Dios escribió nuestro libro, nuestras obras, nuestro nombre escrito en el cielo, de la misma manera Él lo puede borrarlo. Porque nosotros no hemos sido capaces de honrar a Dios con nuestra vida, con nuestro ser. Por eso es importante, hermano, que nosotros le pidamos al Señor: Señor, santifica mi mente, para que mi mente no ande pensando cosas que no debe hacer. Santifica mi vista, Señor, para que mis ojos no miren lo que no tienen que mirar. Santifica mis pensamientos, Señor. Santifícalos, Señor. ¿Para qué? Para que siempre andar pensando en las cosas positivas, en las cosas buenas, en las cosas que son realmente para beneficio de nuestra obra, sirviéndole así al Señor. Voy terminando. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dios no necesita la sabiduría. Por eso lo he dicho siempre y sostengo. No me gustan las Biblias de estudio. No me gustan los estudios teológicos. ¿Por qué razón? Porque es mucho el conocimiento humano. Pero el conocimiento humano no sirve para servir a Dios. Es Dios quien manda, a través de su Espíritu Santo, el que habla en nosotros. Por eso es que la Escritura nos dice aquí: nadie se engañe a sí mismo. No porque yo sea no porque usted sea un universitario o sea un estudio de que pueda tener un buen trabajo, pero eso no le da para que usted conozca la Escritura, para que entienda la Escritura. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, en este mundo en que vivimos, alguien tiene mucha sabiduría, pero esa sabiduría para servirle a Dios no le sirve. No se equivoque. Hermano, hermana, no se equivoque. Podrá leer la Escritura cuantas veces quiera, pero si el Espíritu de Dios no se la revela, ahí va a estar. Por eso que no se hace un predicador de la noche a la mañana.
sino un predicador tiene que tener buen tiempo para que conozca al Señor en espíritu y en verdad, para que pueda llegar a entender que lo que está haciendo no es conocer a Dios a través de algún libro, a través de un conocimiento humano como es el estudio teológico. Así es, Señor Jesús. Tampoco como conocer a través de las Biblias de estudios, que la mayoría de los que escribieron esas Biblias no son cristianos. Y como no son cristianos, entonces ellos no pueden como esta Biblia que tenemos nosotros, que está inspirada por el Espíritu de Dios. Los hombres que la escribieron inspirada. Y la inspiración sigue. Pasarán cientos de años y la inspiración de la palabra de Dios no se va a ir. Es como la sangre de Cristo. La sangre de Cristo hace 2000 años o más de 2000 años que fue derramada ya. Pero esa sangre está fresca, esa sangre está pura, esa sangre tiene poder. Es la herramienta más poderosa que tiene el cristiano, la sangre de Jesucristo. Amén. Entonces, para eso, hermanos, tenemos que tener claro de que nosotros tenemos que cuidarnos. No tener mucho conocimiento humano. No porque usted lea la Escritura y la entiende, ya está ahí otro lado. No, hermano mío. Porque ese es conocimiento humano. Eso es lo que dice la Escritura. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo o en este mundo, hágase ignorante. ¿Para qué? Para que llegue a ser sabio de lo que es el poder de Dios. Cuanto menos, por eso yo siempre le he dicho, cuanto menos el hermano sabe de la Escritura, mejor lo va a usar Dios. Pero si sabe mucho de la Escritura, no va a dejar hablar al Espíritu de Dios. Por eso es bueno, y el Señor lo dijo, no piense lo que vaya a hablar, porque en el momento yo colocaré palabra. Yo colocaré palabra. Así que, para que nos vayamos cuidando, hermano, en cuanto a eso. No piensen ustedes, no, si yo leo bien la Biblia y yo la entiendo. Pero no la entienda humanamente, entiéndala a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios revela. Es como el hermano o la persona que ha visto una película en la televisión y luego invita a alguien para que la vaya a verla. Y antes que aparezca la imagen, él está diciendo, viene esto. Todavía no aparece, pero él ya se lo está diciendo porque él la vio antes. Así es el Espíritu de Dios. Así es la revelación del Espíritu de Dios. No es porque tenga un conocimiento de la Escritura, sino porque el Espíritu de Dios le va revelando a medida que va hablando, le va revelando lo que tiene que hablar, lo que tiene que decir. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos guarde en esta hora y la gracia del Señor esté en cada uno de nosotros. Y esta es la palabra del Señor. Vamos a orar para sellar la palabra del Señor. Gracias le damos, Señor. Muchas gracias, Dios mío, por la vida. Muchas gracias también por la salud, Señor. Gracias por todo lo que usted ha hecho. Gracias por todo lo que usted hace. Le ruego, Señor amado, en esta hora, por mi hermana María Busto, Señor. Está muy enferma. Señor amado, posibilidad de vida no tiene. Señor, guarde su espíritu. Señor amado, para que el enemigo no llegue a troncharle la vida. Señor, cuide su espíritu. Padre amado, estuvimos viéndola, cantando, orando, ungiéndola. Padre mío, pero es usted que decide. Señor, ella humanamente no se le ve vida. Señor, su carne está cansada, no tiene ánimo. Padre, prepárela usted, Señor. Prepárela para el día de la partida. No permita que ningún demonio toque su carne, sino que su Santo Espíritu y sus ángeles la acompañen a ella. Padre mío,
Pido también, Padre justo, por cada uno de mis hermanos que han salido. Ayúdelos, guárdelos. Se lo rogamos, se lo pedimos a través de su amado Hijo, nuestro bendito y buen Salvador. Amén.